Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Depende del horario que veas esta conferencia. Esto es Mano a Mano. Mi nombre es Rodrigo Xavi González, director de Apicultura Sin Fronteras, y hoy tenemos una conferencia espectacular. Lo pidieron todos ustedes y hoy la vamos a hacer, ¿sí? Para el día de hoy estamos con el doctor Ernesto Guzmán Novoa, quien es profesor y director del Centro de Investigaciones en Abejas Melíferas de la Universidad de Guelph, Ontario, Canadá. Desde muy joven se interesó en el estudio de las abejas melíferas y mantuvo varias colmenas mientras que estudiaba en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo su título de médico veterinario zootecnista en el año 1982. En el año 1989 obtuvo el grado de maestría en ciencias y en el año 1992 el de doctor, ambos en la Universidad de Davis, California, en los Estados Unidos. El doctor Guzmán Novoa ha trabajado en diversas instituciones, tanto nacionales como extranjeras, incluyendo nuevamente a la Universidad Nacional Autónoma de México, la INIFAP, que también es de México, y la Universidad de Guadalajara. Además de la Universidad de California, hoy está en la Universidad de Guelph, en Canadá. Se ha enfocado en estudios de genética, de comportamiento y enfermedades parasitarias de abejas. El doctor Guzmán Novoa es autor y coautor de más de 150 publicaciones y más de 500 en total, ¿sí? Que fueron, las 150 fueron arbitradas. Ha recibido numerosos reconocimientos nacionales e internacionales y por eso todos estuvieron pendientes y quisieron compartir y participar de esta conferencia gratuita que en el día de hoy el doctor Ernesto Guzmán Novoa nos va a dar. Doctor, muchas gracias. Bienvenidos a la plataforma de Apicultura Sin Fronteras. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estoy a sus órdenes. Bárbaro. A todos le decimos, ahora comienza la conferencia, las preguntas las vamos a hacer al final. Si quieren, vayan compartiendo y retransmitiendo en todos los grupos y redes sociales que quieran. La invitación del doctor es para que todos sigamos aprendiendo cada vez más de apicultura. Así que, bueno, arrancamos toda la conferencia para usted, doctor. Muchísimas gracias, Rodrigo. Estamos a la orden aquí. Estoy transmitiendo desde mi casa en Ontario, Canadá. Hoy estamos a 2 grados centígrados acá. Como ustedes escucharon, yo soy mexicano. Trabajé unos años en México, hice mis estudios de posgrado en California, regresé a México y he trabajado en 2 áreas fundamentales. Una que son los aspectos de mejoramiento genético de las abejas, porque en ese entonces había el problema de la africanización de las abejas en México. Y el otro es el control de enfermedades parasitarias de las abejas, sobre todo el ácaro Varroa destructor, que es la charla que nos ocupa el día de hoy. Vamos a platicar un poquito, hacer un resumen de lo que es el parásito, por qué es tan dañino para las abejas, qué técnicas de monitoreo necesitamos implementar para saber si necesitamos tratar o no las colonias y qué alternativas de control del parásito existen. Vamos a empezar con el ciclo de vida de las abejas. Ven en esta diapositiva del lado izquierdo, arriba, una abeja parasitada con el ácaro. El ácaro se baja de la abeja y penetra a una celdilla conteniendo una larva y el ácaro percibe que la celdilla va a ser operculada, va a ser cerrada y entra antes de que ésta sea operculada o cerrada. Normalmente se esconde por debajo de la larva hasta que la celda ha sido
operculada, ha sido cerrada, y después de que ha sido cerrada la celda, el parásito se sube a la larva y empieza a alimentarse, perfora la cutícula de la larva y se alimenta tanto de la hemolinfa, que es la sangre de las abejas, como de el tejido graso de las abejas, el tejido adiposo. Inicialmente se decía que solo se alimentaba de la hemolinfa. Un estudio reciente de hace algunos 5 años del doctor Ramsey demostró que Varroa se alimenta, en su artículo decía exclusivamente del tejido graso, pero hay un estudio más reciente que también demuestra que sí se alimenta de la hemolinfa. Entonces, son dos tejidos críticos para las abejas, el tejido graso y la hemolinfa. El tejido graso tiene que ver con el sistema inmune de las abejas y son reservas proteicas para el invierno. Entonces afecta la inmunidad de las abejas por esa razón y debilita a la misma. Después el ácaro se reproduce. Después de 60 horas la hembra de Varroa pone un huevo. El primer huevo normalmente es un macho y se aparea con las ninfas de los siguientes huevos, sus hermanas. Si solo entró una hembra de Varroa a la celdilla, pues el apareamiento es entre hermanos, el macho y sus hermanas. Si entra más de un ácaro hembra a la celdilla, pues el macho hijo de una hembra se aparea con las hijas de la otra Varroa. Pero la regla es, en general, que entra una sola Varroa a cada celdilla y se aparean entre hermanos. Entonces hay un grado muy alto de consanguinidad en los ácaros de Varroa y por eso hay poca variabilidad genética en ellos. Bueno, eventualmente la abeja emerge y acarrea el ácaro hembra original que entró, la madre, y los descendientes maduros. Aquí en la fotografía de la derecha, la foto de Crispin Given, vemos los estados inmaduros del parásito que todavía se ven de color blanco, las ninfas, y abajo ya los adultos maduros con la cutícula esclerotizada de color rojizo. Algunos estudios que realizamos aquí en Canadá hace más de 10 años demostraron que aquí, en este país, Varroa es el principal culpable de la muerte y baja población de colonias de abejas. El ácaro estuvo relacionado con más del 85% de los casos de muertes de colonias de abejas en la provincia de Ontario. No es el caso en todos lados. Aquí el problema de varrosis es muy grave, como lo es en la mayoría de los países de clima templado frío, porque hay un invierno en donde las reinas dejan de poner por un periodo, 2 o 3 meses a veces, y entonces no hay la producción de nuevas abejas para reponer las que se van muriendo tanto de manera natural como aquellas que se mueren porque el ácaro acorta su tiempo de vida. Esto lo publicamos en 2010 en Apidology. Esta gráfica que les estoy presentando ahora presenta datos que nosotros colectamos aquí en la provincia de Ontario, Canadá, y de un colega, el doctor Villa, que trabajaba para el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en Baton Rouge, Luisiana. Entonces, aquí en amarillo vemos los datos de Luisiana y en rojo vemos los datos de Ontario, Canadá. Y lo que está mostrando esta gráfica es la probabilidad de que mueran las colonias durante el invierno cuando tienen diferentes niveles de infestación de varroa allá a finales del verano o principios del otoño. Si en septiembre, octubre los niveles de infestación de varroa
andan en 5%, por ejemplo, la probabilidad de muerte de varroa en Luisiana es de aproximadamente 12,5%, pero en el caso de Canadá es de 25%. Y si los niveles de infestación de varroa son de aproximadamente 7-8%, la probabilidad de muerte de esa colonia aquí en Canadá es del 50%. En otras palabras, si 7 u 8 abejas de cada 100 abejas tienen ácaros, es decir, hay 7, 8 ácaros por cada 100 abejas, la probabilidad de que esa colonia muera durante el invierno es del 50%, la mitad aquí en Ontario. En el caso de Luisiana, ese nivel de infestación, esa probabilidad del 50% solo se alcanza hasta niveles de infestación del 20% más. Entonces, comento esto porque las probabilidades de daño o de muerte de las colonias varían dependiendo de la región donde se ubiquen las colonias. Es claro que en países de clima frío o más templados, la probabilidad de muerte es mucho más alta que en zonas tropicales o calientes. ¿Por qué? Por lo que explicaba anteriormente. Las reinas no dejan de poner en el trópico a lo largo del año, bajan o suben su nivel de postura, pero no dejan completamente de poner en ninguna época del año, mientras que aquí sí ocurre. El ácaro es dañino por una serie de razones. Primero, porque se alimenta del hemolinfa y tejido graso tanto de abejas adultas como de la cría, porque se reproduce en la cría. Un estudio que hicimos demostró que la probabilidad de que nacieran las abejas se reducía en un 30% con un solo ácaro. Metimos ácaros a las celdillas de abejas que tenían cría y el 30% de ellas simple y sencillamente no emergieron. Acorta la vida de las abejas adultas hasta en un 50%, inhibe la respuesta inmune de las abejas. Decíamos que el varroa se alimenta de su tejido graso, que tiene mucho que ver con el sistema inmune. También se alimenta de hemocitos, que son las células de la hemolinfa o sangre de las abejas, que también tienen una función en el sistema inmune, por ejemplo, bloquear las heridas causadas por el ácaro, cerrar esas heridas. Y entonces, al inhibir el sistema inmune, hace más susceptibles a las abejas a una serie de patógenos y enfermedades. Por ejemplo, el virus de las alas deformes transmite el virus de las alas deformes y otros virus. Y eso también al final repercute en una reducción de la producción de miel. Aquí vemos una fotografía que tomó una de mis exalumnas de abejas que emergieron de una celda sana, la abeja de arriba, y una abeja que emergió de una celda que había sido parasitada con el ácaro varroa, la de abajo. Vean cómo es más pequeña, tiene las alas dañadas, probablemente producto del efecto de una infección del virus de las alas deformes, que es transmitido por el ácaro. Aquí vemos una fotografía todavía más clara que tomó el maestro en ciencias Ricardo Anguiano, que fue otro de mis alumnos. Y esta fotografía muestra claramente el daño que el virus de las alas deformes puede causar a las abejas. Este virus es transmitido por varroa. Otros virus que son transmitidos por varroa incluyen el de la parálisis aguda israelí, el virus de Cachemira, el virus de la parálisis aguda, no, el israelí, y otros más, pero el que causa más daño sin duda es el virus de las alas deformes, que ha sido asociado en muchos estudios ya con pérdida de colonias. En estudios sobre la producción de miel de colonias parasitadas con varroa,
que nuestro grupo ha participado. Hicimos algunos trabajos hace muchos años en México. El doctor Miguel Arechavaleta Velasco, que fue mi exalumno de posgrado, y su servidor publicamos un trabajo en el año 2000 en colonias de abejas africanizadas tratadas y no tratadas en la zona de Valle de Bravo, Estado de México. Y otro estudio que repetimos de manera similar comparando colonias con alta y baja infestación de varroa para la producción de miel. Ese lo publicamos en el año 2014. Pero en el primer estudio trabajamos con abejas africanizadas, y hago este comentario porque si bien es cierto que las abejas africanizadas muestran una mayor resistencia al parásito que las abejas de origen europeo, también es cierto que existe el argumento de que no hay necesidad de tratar contra varroa porque las abejas africanizadas son resistentes y el tratamiento no es necesario. Y vamos a ver lo que nos indican los datos, porque nosotros dijimos, ok, si varroa no es dañina, vamos a ver si tratar la mitad de las colonias tiene un efecto positivo o negativo en la producción de miel. Y lo mismo, hicimos una comparación de colonias con 7% y más de infestación contra colonias de baja infestación, creo que andaban en 2% menos. Y este es el resultado del estudio con Miguel Arechavaleta en México, con abejas africanizadas. La barra roja representa la producción de miel de primavera de colonias que no fueron tratadas, que tenían un alto nivel de infestación de varroa, y la producción de miel de colonias que fueron tratadas en la barra verde. Como se puede ver, la producción se incrementó más del 50% con el simple hecho de tratar. Y de las que no fueron tratadas no perdimos una sola colonia a lo largo del año. Pero lo que este estudio nos daba indicios es de que el hecho de que no mate varroa a las colonias de abejas en zonas tropicales no quiere decir que no les haga daño. Aquí vean los resultados del estudio que hicimos en Canadá. Comparamos la producción de miel de colonias que tenían 1% de infestación en abejas adultas contra la producción de miel de colonias que tenían un 7% de infestación de varroa. Y entonces pueden ustedes ver cómo las que tenían más de 7% produjeron menos de 20 kilos por colonia de miel, y las que tenían solo 1% produjeron cerca de 30 kilos de miel, un 50% más. Entonces, el hecho de que varroa no mate las colonias no quiere decir que no pudiera afectar la producción de miel. Ahora, el grado de daño por varroa depende del nivel de infestación. Entonces, hay un término que se utiliza mucho que es el umbral económico o umbral de tratamiento. ¿A qué grado de infestación debo de tratar a mis colonias como para que el costo del tratamiento sea inferior al costo del daño que hiciera la varroa? Es decir, hay cierto nivel al cual el daño causado por varroa va a ser mayor que el costo del tratamiento. Ese es el umbral económico, umbral de tratamiento. Y ese va a ser muy diferente en diferentes regiones del mundo, porque en las zonas tropicales o calientes las abejas resisten niveles de infestación más altos que en las zonas templadas. Y para ello hay que monitorear. Y los métodos más comunes de monitoreo para determinar el nivel de infestación de varroa en las abejas, pues son varios de los que mostramos aquí. Uno de ellos son los lavados con etanol o agua jabonosa, donde se colectan 200 a 300 obreras del nido de cría de las abejas en alcohol al 70%. Por ejemplo, pueden comprar alcohol de 96, diluir 3 partes de ese alcohol con una de agua. Ya tienen más o menos el 70%. Luego las abejas se agitan en ese envase y se pasan por una coladera.
y después las abejas quedan sobre la coladera y los ácaros pasan a través de la coladera y caen en una bandeja que tiene una tela blanca para ahí atrapar los ácaros. Se cuentan ácaros, se cuentan abejas y se obtiene un porcentaje de infestación. Aquí en Canadá usamos un nivel de menos de 3% en el otoño como umbral de tratamiento, pero decía, este umbral de tratamiento va a variar con el país, con la región, con el tipo de abeja. Y entonces eso se tiene que determinar localmente en cada lugar. El asunto de si están infestadas o no las colonias es irrelevante. Muestreos en muchos países de América Latina, incluyendo México, muestreos en Estados Unidos y muestreos en Canadá y Europa, demuestran que si se muestrean muchas colonias de abejas, más del 85 o 90% de ellas van a tener el ácaro. Entonces, prácticamente todas lo tienen. El asunto no es si se detiene o no se tiene, el varroa no se puede erradicar. El asunto es cuál es el nivel de infestación para determinar si es apropiado tratar o no y con qué tratar y cuándo tratar. Entonces, monitorear es muy importante para tomar ese tipo de decisiones. Otro método típico para el monitoreo es usar las charolas con papeles pegajosos para monitorear en primavera y otoño, que es lo que hacemos aquí. Ustedes pueden escoger 2 épocas del año, una previa a la floración y una posterior a la floración principal de sus regiones o países. Y estas charolas con papeles pegajosos se colocan en el piso de la colmena. Arriba del piso hay una malla, como esta malla cribada que aquí tenemos, y se utiliza un material adherente o pegajoso con el que se embarra, se unta un papel blanco. Nosotros, por ejemplo, por fines prácticos, usamos de esos folders de Manila, no sé cómo le llamarán allá, carpetas, Manila, como esas que se usan para archivar documentos. Entonces abrimos la carpeta Manila y la untamos con manteca vegetal. Aquí venden una marca comercial que se llama Crisco, pero es aceite o manteca vegetal, pero se puede usar, por ejemplo, vaselina neutra, o venden un spray pegajoso. Cualquiera de esos elementos son importantes y la razón de untar esta sustancia adherente es para que cuando los ácaros caigan de las abejas, pasen por la malla cribada y queden pegados en el papel, porque muchas veces los ácaros caen vivos y si no hay un papel pegajoso pueden regresar a las abejas. O si no hay una malla cribada, las abejas pueden alcanzar los ácaros, sacarlos de la colmena y nosotros no podemos medir el nivel de infestación. Ahora, de estos 2 métodos, yo prefiero el de las charolas pegajosas. ¿Por qué? Porque es más confiable que el de los lavados de etanol. Porque es más confiable. Los lavados de etanol estamos monitoreando el nivel de infestación de varroa en solo 200 o 300 abejas. Aquí estamos monitoreando el nivel de infestación de toda la colonia, porque son los ácaros que caen de toda la colonia. Entonces es más confiable y los números van a ser mayores en términos de número de ácaros. Es más, puede ser más trabajo untar esto, pero aquí todos los apicultores, casi todos los apicultores en Ontario tienen ya instalado la malla cribada en sus colmenas. El umbral de tratamiento, decíamos, es variable para cada zona. Aquí a final del verano, principios de otoño, 3 ácaros caídos por día en primavera o 10 ácaros caídos por día en otoño. Es el umbral de tratamiento o infestación. Lo que hacemos es se mete el papel pegajoso y se deja en el piso de la colmena por 3 o 4 días máximo. Si se dejó por 3 días,
cuando se recupera el papel pegajoso, se cuentan los ácaros que quedaron pegados en el papel pegajoso y ese número de ácaros se divide por 3. ¿Por qué por 3? Porque se dejó 3 días en la colmena. Y lo que nos interesa es obtener el promedio de ácaros caídos por día, no por el total de los 4 días. Otra gente dirá, bueno, pues lo dejamos una semana para que caigan más ácaros, es más confiable. Sí, pero el problema de dejarlo más de 3, 4 días es que las abejas roen el panal y muchas veces esa basura de restos de panal que cae sobre el papel pegajoso esconde a los ácaros y es difícil de contarse. Entonces, 3, 4 días son ideales, se recoge el papel, se cuentan los ácaros, se divide por 3 y ese número, en el caso de Ontario, Canadá, son menos de 3 ácaros por día. Si hay 2 o menos, pues no hay necesidad de tratar en primavera. Y cuando hay 10 ácaros o menos, no hay necesidad de tratar en otoño, pero sí cuando hay más de este número. La mayoría de los apicultores en todo el planeta tratan las colonias contra varroa con el uso de acaricidas sintéticos, productos químicos sintéticos que se venden con muchas marcas. Aquí les muestro 3 de las más comunes: el Apistán, que contiene fluvalinato, el Apivar, que contiene amitraz, el Checkmate, que contiene Cumafos. Pero todos estos productos sintéticos tienen una serie de desventajas. Primero, funcionan muy bien, pero al cabo de unos años, los ácaros desarrollan resistencia a los principios activos que hay en estas formulaciones, porque no son 100% efectivos. Digamos que si en un inicio matan 97 de cada 100 ácaros, resulta que esos 3 ácaros que sobrevivieron son resistentes al producto y son los que se van a multiplicar. Entonces, cada año aumenta el porcentaje de ácaros que no mueren con el producto y al cabo de 10 años ya no funcionan. También pueden ser tóxicos para las abejas. Tuvimos aquí un estudiante que comparó una serie de estudios de acaricidas y encontró que todos son tóxicos para las abejas en alguna medida y es lógico porque estamos tratando de matar un artrópodo que vive sobre otro artrópodo. Pueden contaminar la miel y la cera si no se usan adecuadamente, dejando residuos ahí. Por ejemplo, aquí es común que aplican la tira del acaricida ya a finales del verano y ya en el otoño ya está haciendo muy frío y resulta que la tienen que retirar en 42 días, pero ya está tan frío que dicen, no, pues no voy, mejor me voy a Florida de vacaciones, las retiro en primavera, pero eso es un error porque dejar esas tiras ahí por más tiempo, resulta que la cera, que es como una esponja, absorbe estos productos químicos y luego los libera con lentitud, provocando la resistencia de los ácaros y también la posibilidad de contaminar miel, además de la cera, y son costosos. Esta alumna, la doctora Gashow, es de origen de donde era Gaddafi, ahí, Libia. Hizo su doctorado con nosotros y publicamos 3 papers en 2018, 19, 20. Las principales conclusiones de sus estudios de doctorado fue que todos los acaricidas comerciales son tóxicos para las abejas y afectan su comportamiento. Ahora, desde el punto de vista práctico, si los ranqueamos de los menos dañinos a los más dañinos, este es el orden que Hannan encontró. Timol fue el menos dañino para las abejas, amitraz le siguió, ácido oxálico le siguió, ácido fórmico le siguió, y los 2 más tóxicos para las abejas fueron el Cumafos y el fluvalinato. Entonces, ¿qué soluciones alternativas tenemos los apicultores para controlar el ácaro si no usamos acaricidas sintéticos? Una opción es usar productos orgánicos, naturales,
Otra es usar el control biológico, es decir, usar microorganismos que puedan matar a varroa, pero no a las abejas. Y otra opción es desarrollar abejas que tengan resistencia natural contra varroa. En estos tres, por estas tres avenidas o caminos de soluciones alternativas, hemos hecho algunos trabajos aquí en la Universidad de Guelph, pero es difícil porque el acaricida ideal debe tener todas estas características, ¿verdad? El acaricida ideal debe ser efectivo, no promover resistencia en los ácaros, no ser tóxico para las abejas y para los humanos que consumimos la miel o los aplicamos. No debe dejar residuos en la miel o en la cera o que se degrade en poco tiempo de la miel y de la cera. Debe ser barato, debe ser fácil de aplicar. Y bueno, pues todas estas características en un solo producto o formulación es como escribirle una carta a Santa Claus. Y por eso un apicultor se preguntará, como me lo han preguntado a mí en muchas pláticas, bueno, ustedes llevan años trabajando, usted y otros investigadores, y no encuentran la solución final al problema de varroa. Pues no, porque encontrar el acaricida ideal que reúna todas estas características es muy difícil. En cuanto al control biológico, que es el uso de gérmenes patogénicos, es decir, que causan enfermedad o matan a los ácaros, pues se pueden incluir bacterias, virus y hongos. La mayoría de los estudios que se han hecho en abejas para controlar varroa se han hecho con hongos entomopatogénicos. Yo tuve una alumna, Alicinia, que ahora es doctora también, es directora de una empresa de control de plagas. Ella hizo su doctorado, pasó 6 años de su vida evaluando aislamientos de varios hongos, de los géneros Beauveria, Metarhizium y Clonostaquis, y los probó tanto en ácaros como en abejas. ¿Por qué? Bueno, pues tenía que probarlos en ácaros para ver si mataban a los ácaros, pues también tenía que probarlos en abejas para ver si no eran dañinos a las abejas, porque queremos controlar los ácaros, pero no queremos afectar a las abejas. Entonces ella probó 20 y tantas cepas de hongos seleccionadas de estas especies de hongos, Metarhizium anisoplae. Lo que vemos aquí entre paréntesis es el nombre científico técnico con el que están estos aislamientos identificados. Beauveria baesiana, usamos ahí sí un producto comercial que se llama Botanigard y Clonostaquis rosea. Y probamos estas cepas en ácaros y en abejas adultas, y luego también lo probamos con timol porque dijimos, a lo mejor logramos cierto grado de control con los hongos, pero no suficiente. ¿Y qué tal si lo aplicamos junto con timol y ver si hay sinergia y logramos un mayor efecto acaricida que el que lograríamos aplicando el hongo solo o que el que lograríamos aplicando timol solo? Por eso en el segundo punto mencionamos que vimos si había efecto dañino del timol en el crecimiento de los hongos, porque si aplicamos los dos productos juntos, pues lo que no queremos es que el timol mate a los hongos, sino que actúe en sinergia con él. Y luego de un montón de trabajos de laboratorio y de seleccionar las especies y cepas de hongo que mejor funcionaron en el laboratorio, pusimos pruebas de campo. Entre los trabajos controlados en laboratorio, pues lo que hacíamos es abrir celdillas con una navaja de afeitar, como la que ven ustedes en la fotografía arriba a la izquierda, celdillas recién operculadas, y al abrir la celdilla metíamos un ácaro a esa celdilla y luego la celdilla cerraba con cera líquida para ver si emergían las abejas o no emergían, y también para recolectar muestras tanto de ácaros, a ver si estaban vivos o muertos,
y si estaban muertos, ver si habían muerto por una infección causada por el hongo que habíamos aplicado en el tratamiento. Aquí vemos los ácaros recuperados de las celdas, los sembrábamos para ver si crecía el hongo, y sí, en la foto número 3 pueden ustedes ver que están los micelios, estas como raíces que se ven en la parte inferior. Con eso demostrábamos que el ácaro había muerto por el tratamiento de hongos que habíamos aplicado. Y en el laboratorio, pues, encontramos resultados muy promisorios que nos hicieron sentir optimistas en ese momento de que podíamos tener una buena alternativa de control biológico. Y pueden ver, por ejemplo, estas barras lo que muestran es el porcentaje de mortalidad de ácaros cuando fueron tratados, por ejemplo, con la Metarhizium anisopliae, la barra 2 y la barra 3, logramos un control como del 95% de los ácaros, igual en esta de Beauveria bassiana. Entonces decidimos, ok, vamos a probar estas cepas de Metarhizium y de Beauveria ya en las colmenas, si es que, y con timol, si es que el timol no daña a las abejas. Y luego sembramos los hongos en platos y luego los expusimos a vapores de timol. Y aquí lo que pueden ver ustedes es una barra violeta y una barra roja, que son prácticamente iguales. Uno es el timol y otro es el control, que fue el tratamiento con hongos sin timol, y no hay diferencias. En conclusión, dijimos, el timol no afecta el crecimiento de los hongos y por lo tanto podría aplicarse conjuntamente con un tratamiento de hongos y ver si hay sinergia y aumentamos la eficacia en el control del ácaro en comparación a si diéramos estos tratamientos por separado. Y bueno, ya en campo hicimos algunas pruebas, 2 métodos de aplicación. Ven una fotografía aquí arriba, donde construimos una extensión de la piquera, una charola, y en el piso de la charola metíamos un papel sobre el cual teníamos polvo, una formulación en polvo de los hongos, y la idea aquí es de que las abejas que regresaban de viajes de pecoreo caminaran sobre la formulación en polvo del hongo y al entrar a la colonia lo distribuyeran por toda la colonia. ¿Por qué probamos este método? Porque la temperatura en el centro del nido de cría de las abejas es de 32, 35 grados Celsius, y esa es una temperatura en la que el hongo no crece bien. Los hongos crecen bien entre 25 y 30 grados Celsius. Entonces, decíamos, si damos una provisión constante de hongos, no importa que se mueran algunos de ellos, pero las abejas están regresando de viajes de pecoreo, se impregnan con el polvo y lo distribuyen por toda la colonia. El otro método de aplicación fue con un aparatito en el que asperjábamos el polvo por toda la colonia. Entonces comparamos los dos métodos. Aquí vemos la separación del tráfico de salida, esta a la derecha, y el tráfico de entrada a la izquierda, donde estaba la charola conteniendo la formulación en polvo con los hongos. Los resultados fueron los siguientes. Aquí vemos el porcentaje de control de varroa en las colonias. Las barras más altas fueron cuando dimos la formulación de hongos con timol. Aquí vemos el timol con Beauveria bassiana, y aquí a la derecha vemos el timol con Metarhizium y el timol solo. Pero cuando dimos el hongo junto con el timol no hubo diferencias estadísticas con el timol solo. Entonces dijimos, bueno, no tiene ningún sentido aplicar los dos juntos, uno u otro. Y cuando solo vimos el efecto del hongo solo, sin el timol, la mejor resultado fue el Metarhizium anisopliae en charola, que vemos aquí tuvo más o menos un 65% de control del ácaro. Después de estos resultados nos sentimos un poquito
decepcionados porque la efectividad fue significativa, sí, en las colonias, pero menor a la de acaricidas sintéticos y naturales. Es decir, 65% está debajo del promedio de control de las opciones de acaricidas sintéticos y naturales, y por lo tanto, pues no es una opción mejor que estas. Encontramos que las formulaciones en polvo aplicadas con charola eran más efectivas, y observamos que parte de la menor eficacia que encontramos en el campo en relación a lo que habíamos encontrado en laboratorio probablemente se debió a que las abejas se acicalan constantemente el polvo y muy posiblemente la formulación no llega a todos los ácaros. Entonces, hace falta refinar los métodos de aplicación, y esto requeriría muchos más años y mucho más dinero invertido, y nosotros decidimos, cuando tenemos recursos limitados para investigación, no vamos a seguir por este camino. Vamos a seguir por el camino de usar acaricidas orgánicos y por el camino de desarrollar abejas resistentes a varroa. Ahora, los acaricidas naturales u orgánicos varían en su grado de control con diferentes métodos de aplicación y en diferentes lugares. Ustedes pueden aplicar timol en Canadá y lo pueden aplicar en México y lo pueden aplicar en Argentina, en Costa Rica, y aún el mismo producto comercial les va a dar resultados diferentes. ¿Por qué? Porque en general todos estos productos requieren de ser evaporados, y esa evaporación generalmente es muy rápida, 2 a 4 días. Pueden ser tóxicos para las abejas y bajar la eficacia del producto en pocos días. Eso obligaría a los apicultores a tener que estar tratando repetidamente a las colonias, y eso aumenta los costos de producción, porque en general los apicultores pues, no quieren ir cada 3, 4 días a tratar a las colonias. Lo ideal es que vayan cada 7 o 14 días. Algunos productos comerciales a base de timol incluyen el Api Life Bar y el Api Guard, que tiene un grado de control variable, decíamos, depende de dónde lo prueban, 50 al 90% de acuerdo a las publicaciones científicas que existen. Por ejemplo, nuestro grupo probó el Api Guard, que es un timol en gel. Aquí vemos la charola en esta fotografía. Lo probamos en México y en México logramos un nivel de control del ácaro del 90%, aunque tuvimos el problema de que algunas colonias se evadieron, no les gustó el olor y probablemente el grado de africanización también influyó y se fueron de la colonia. En Ontario, aquí en Canadá, volvimos a probar el mismo producto, pero nuestro grado de control fue menor al 70%. Entonces, es el mismo producto probado en 2 regiones diferentes con 2 niveles de control diferentes. ¿Por qué? Porque estos productos dependen de la evaporación y que es afectada por las condiciones climáticas del lugar en que se aplique. El timol, han reportado algunos estudios que pudiera causar una ligera disminución de la cría y alguna ligera disminución de la miel, aunque eso hay que demostrarlo con otros estudios adicionales. Otro producto comercial que contiene timol es el Thymovar, que es una oblea de 15 gramos de timol, y se aplica una oblea cada 3-4 semanas, 2 veces, es decir, aplico una hoy y 3 semanas después aplico una segunda, y listo. Se recomienda que estas obleas se apliquen cuando la temperatura ambiental está entre 15 y 30 grados Celsius, centígrados. A temperaturas menores a 15 grados no se evapora a la suficiente dosis y no va a tener tanto efecto en el control de varroa. A temperaturas arriba de 30 grados se puede evaporar muy rápido y causar una sobredosis que puede traer alguna disminución de la cría, como decían algunos estudios científicos, o bien pudiera ser que las abejas abandonen la colonia porque
la concentración del producto es muy alta en la colonia. Entonces hay que observar esas temperaturas antes de aplicar el producto. Otro producto comercial común es el ácido fórmico, que es natural, pero que es cáustico. Debe usarse con precaución para proteger a las abejas y al apicultor, porque no queremos quemar ni a las abejas ni al apicultor. Ahora, los trabajos científicos, los productos comerciales pueden decir lo que quieran en la etiqueta, pero los trabajos que se han publicado en revistas científicas, ninguno ha demostrado que el ácido fórmico tenga un control arriba del 70%. Entonces, cuando solo se aplica como ácido fórmico, no mezclado con otros productos, porque hay otras formulaciones donde ya lo están mezclando con glicerina, eso es aparte. Pero el ácido fórmico solo en una formulación, por ejemplo, en Canadá se vende y Estados Unidos como Mita Weight, Quit Strips, que son materiales absorbentes que contienen el ácido fórmico, y que se aplica a temperaturas de aproximadamente 18 grados o más, hasta 30 grados, pero temperaturas ya muy altas de 28, 30 grados o mayores pueden causar mortalidad de abejas e incluso la pérdida de reinas. Entonces, es un buen producto. En promedio esperen 70% de control de ácaros. Pero les voy a poner un ejemplo matemático aquí. Para estar bien, un ejemplo matemático. Supongan que tienen dos colonias de abejas. Una que en el otoño tiene 300 ácaros. Colonia 1. Colonia 2 tiene 3000 ácaros. ¿Ok? Colonia 1, 300 ácaros. Colonia 2, 3000 ácaros en el invierno. Usan ácido fórmico. A un 70% de control, la colonia que tiene 300 ácaros van a morir 210 ácaros. Van a quedar 90 vivos. La colonia que tiene 3000 ácaros, al 70% de control, van a morir 2100 ácaros. Van a quedar 900 vivos. Es decir, en la colonia de baja infestación, 90 ácaros no van a matar esa colonia. Pero en la colonia de alta infestación, los 900 ácaros residuales después del tratamiento sí van a matar a la colonia. En otras palabras, cuando se usa ácido fórmico solo, como una opción de control, solo es recomendable cuando los niveles de infestación no son excesivamente altos. El ácido oxólico ha sido muy socorrido, muy usado, muy probado. ¿Por qué? Porque es atractivo porque es muy barato en relación a otros productos, pero pues, tiene sus peros que ahorita vamos a platicarlos. La forma en que se aplica puede ser a través de vaporizadores. No voy a mostrar esa fotografía aquí. Se vaporiza por la entrada de la piquera y luego se cierra la piquera de la colmena. El método que más se usa aquí en Ontario, Canadá, es a través de una dilución en jarabe de agua y azúcar, una concentración de 2 o 3%, es decir, diluyendo 2 a 3 gramos de ácido oxálico en 100 ml de jarabe de agua y azúcar, y luego chorreando el producto sobre las abejas entre los bastidores en el nido de cría. Si hay un par de cámaras de cría, pues se usan 200 ml. Sin embargo, es un producto poco eficaz cuando hay cría. Es muy eficaz cuando no hay cría, pero es poco eficaz cuando hay cría. Tuvimos buenos resultados en el periodo sin cría. Aquí en Ontario es entre octubre y noviembre, y después de un tratamiento con ácido fórmico o timol. Entonces, primero tratamos al final del verano con ácido fórmico timol y en octubre, noviembre con ácido oxálico.
Pero es un producto que no va a funcionar muy bien cuando hay mucha cría y por eso se requieren más estudios con más métodos de aplicación, mirando los efectos secundarios como toxicidad a las abejas. Es ligeramente más tóxico que el timol y hay que tener cuidado con un exceso de aplicación. El otro problema que tiene es que si solamente se aplica cuando hay poca cría en la colonia, resulta que el daño que causaron los ácaros de barro a las abejas, pues ya ocurrió. Por ejemplo, aquí en esta región el crecimiento de varroa es acelerado entre la primavera y el verano. Y las abejas que se producen para sobrevivir el invierno normalmente se producen en julio, agosto y principios de septiembre. Entonces, si ahí se está produciendo la generación de abejas de invierno, en agosto y septiembre, esas abejas están expuestas a un alto grado de infestación de varroa y llega octubre y tratamos con ácido oxálico en octubre. Y ok, podemos matar a la mayoría de los ácaros, quizá más 90% de ellos, pero ya es demasiado tarde porque el daño que varroa ya les hizo a esas abejas de la generación de invierno que nacieron entre septiembre y principios de octubre, en agosto y septiembre y principios de octubre ya estuvo hecho. Entonces, es un tratamiento tardío. Por lo tanto, ácido oxálico debe de usarse en combinación con otro producto que permita el control de los ácaros cuando hay cría. O bien, desarrollar formulaciones que permitan un efecto retardado del ácido oxálico a largo plazo. El Hop-Guard 2 es otro producto comercial de origen natural. Se da en tiras de cartón que son embebidas con ácidos beta. Estos ácidos beta son producto del lúpulo. Lúpulo es una planta que se utiliza para producir cerveza, le da un sabor particular a la cerveza. Pero estos ácidos beta están contenidos en esa planta de lúpulo y se han integrado a esas tiras de cartón, se vende con este nombre comercial de Hop-Guard. Y también en los estudios hasta ahora hechos muestran que es 70% menos efectivo que cuando hay cría. Cuando no hay cría es más efectivo. Más o menos el mismo grado de control que el ácido fórmico. Y también es afectado por la temperatura ambiental. Funciona mejor en el rango de temperatura de 11 a 32 grados. Ahí vemos la fotografía de cómo están aplicando esas tiras de cartón de Hop-Guard. Entonces, el asunto con los acaricidas orgánicos, como son afectados por factores ambientales como temperatura y humedad, y se evaporan muy rápido, lo que necesitamos es encontrar vehículos de acaricidas eficientes. ¿Qué son los vehículos? Los materiales con los que se aplica el producto. Entonces necesitamos vehículos o materiales con los cuales aplicamos el producto que permitan una evaporación constante y prolongada del acaricida, que no se termine de evaporar todo el producto en 2 o 3 días, sino que la evaporación se extienda de 1 a 4 semanas y que sea gradual y constante. Estos vehículos eficientes pueden mejorar desde luego la eficacia del acaricida y es una hipótesis que quisimos probar el concepto de evaporación dosificada y constante, solo el concepto, no de que estemos tratando de encontrar una solución. Hicimos algo que nunca haría un apicultor, pero lo que queríamos era probar el concepto de que si hubiese evaporación constante a la dosis requerida y por un periodo prolongado de tiempo, podríamos controlar los ácaros también como con acaricidas sintéticos, independientemente de las condiciones ambientales. Y para hacer esa prueba, se nos ocurrió ir y comprar estos vaporizadores eléctricos, de esos que conectamos en las casas para liberar o insecticidas o perfumes, y tienen un tanquecito, los llenamos con aceites esenciales, sobre todo aceite de orégano,
y pusimos cables eléctricos ahí solo para probar el concepto. Repito, no estábamos probando una formulación para, esto no lo va a hacer un apicultor, probar el concepto de que si encontramos materiales o formas de liberar acaricidas orgánicos de manera constante y dosificada, podemos lograr un buen control de los ácaros. Y entonces necesitamos esa evaporación constante, prolongada de 1 a 4 semanas. Y estos fueron los resultados en comparación con otros tratamientos. Por ejemplo, aquí vemos el porcentaje de control de ácaros. El primer tratamiento fue ácido oxálico mezclado con jarabe de azúcar en un cartón y puesto en los bastidores. Logramos como un 78% de control. Luego mezclamos aceite de orégano y clavo y lo pusimos en una esponja. Ahí el control fue del 60%. Eugenol, que es el principal componente de aceite de clavo en una esponja, menos del 60%. Pero vean esta barra. Es el aceite de orégano en el vaporizador eléctrico, más del 97% de control y muy poca variación entre tratamientos. Entonces, esto nos daba la razón en cuanto al concepto. Si encontramos un método de aplicación que nos permita la liberación constante y prolongada de un acaricida orgánico, podemos tener un grado de control muy alto del ácaro. En nuestro laboratorio, a lo largo de los años, hemos probado muchos aceites esenciales. Publicamos este paper desde 2009 y donde comparamos 24 productos naturales y en ácaros y abejas, porque queremos que mate los ácaros, pero no las abejas. Y los que mejor funcionaron, pues fue el timol, aceite de orégano y el clavo. Lo que hay que trabajar es más en los métodos de aplicación. Pero trabajando en esos métodos de aplicación, desarrollamos 2 formulaciones de timol, una en polvo y otra mezclada en glicerina, que es una idea que surgió precisamente allá en Argentina. El doctor Maggi lo usó, por ejemplo, con ácido oxálico, y dijimos, bueno, ¿por qué no probarlo con otros productos? Y lo probamos también con ácido oxálico y con timol. Aquí vemos una charola de papel periódico donde teníamos el timol en una formulación en polvo que funcionó muy bien. Estas formulaciones que desarrollamos fueron muy efectivas en Ontario, logramos más del 90% de control del ácaro. Aquí están los 2 artículos que publicamos, uno en 2007 y uno en 2020. Después de 2007, unos colegas en la provincia de Alberta, que está al oeste de Canadá, me dijeron, bueno, queremos probar tu formulación a ver si funciona aquí. Y yo dije, pues no va a funcionar porque Alberta es más frío que Ontario y se requiere más evaporación. Bueno, pero accedí a que la probaran porque es mejor que tus formulaciones se prueben por varios grupos independientes de investigación, porque eso te da credibilidad o te dice, bueno, funciona en tu región, pero no funciona en otras. Entonces, cuando ellos lo probaron, me sorprendí que lograron más de 95% de control del ácaro. Ahí se publicó eso en 2010. Seguimos trabajando con esas formulaciones para usar otro tipo de aceites esenciales como el orégano y el anetol. El anetol es un componente del aceite esencial de anís. Aquí están otros resultados de otras formulaciones que hemos probado recientemente. Por ejemplo, aquí el lado izquierdo, la barra, ácido oxálico en polvo, oxalic acid, 55% de control. Cuando lo mezclamos con glicerina en una formulación similar a la que probó el doctor Maggi en Argentina, aquí usamos toallas en vez de las tiras y logramos un control de aproximadamente 80-82%. Pero nuestras formulaciones de timol indose en polvo y timol en glicerina, mezclado con glicerina, fueron las que mejores resultados dieron, las 2, más de 90% de control de los ácaros.
Usamos unas microcápsulas donde pusimos aceite de orégano, muy mal resultado. Aceite de orégano con glicerina, el resultado pues anduvo por el 70%. Entonces, en conclusión, bueno, los 3 que mejor funcionaron fueron el timol en glicerina, el timol en polvo y el ácido oxálico en glicerina. Estas formulaciones nuevas siguen su curso, seguimos trabajando en esos temas. Otra avenida en la que hemos incursionado es en tratar de desarrollar abejas resistentes a varroa. Y para ello, pues hemos estudiado los mecanismos que les confieren resistencia. Hay muchos reportes en la literatura que es difícil demostrar que hay resistencia en las abejas a varroa. Algunos estudios previos de colegas, doctor Harbaugh y Harris del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, encontraron abejas que eran relativamente resistentes a varroa, porque no se reproducían los ácaros. Entonces, el argumento original de ellos es que las crías de las estirpes que poseen el rasgo, le llamaban SMR, inhiben la fertilidad de la cría. SMR es Suppression of Mite Reproduction, que quiere decir supresión de la reproducción del ácaro. Entonces, ellos argumentaban, la cría de estas abejas debe suprimir, está suprimiendo la reproducción del ácaro, inhibe la reproducción del ácaro. Entonces, le dieron ese nombre. Pero el nombre cambió porque los doctores Ibrahim y la doctora Spivak en 2006 demostraron que esas abejas que desarrollaron Harbaugh y Harris, definitivamente resistentes a varroa, lo que ocurría es que removían selectivamente los ácaros en fase reproductiva. Son abejas muy sensibles a los olores de los ácaros, que perciben la presencia de ácaros reproduciéndose en el interior de una celdilla operculada. Entonces los encuentran, los abren y remueven esos ácaros, interrumpen la reproducción de los ácaros. Entonces cuando Harbaugh y Harris abrían las celdas, pues no encontraban ácaros en fase reproductiva porque las abejas higiénicas ya las habían limpiado. Entonces le cambiaron el nombre a BSH, Varroa Sensitive Hygiene, que quiere decir abejas higiénicas sensibles a varroa. Entonces SMR cambió a BSH, Varroa Sensitive Hygiene, higiene sensitiva a varroa. Entonces este comportamiento higiénico es muy importante, sobre todo el sensitivo a varroa. El acicalamiento, en el cual algunas abejas literalmente se rascan con las patas y algunas muerden los cuerpos de los ácaros y los mutilan, mutilan sus patas, mutilan parte del iriosoma, como se ve en la foto de arriba. Nosotros hicimos un trabajo en paralelo tanto en México como en Canadá. Lo hicimos en paralelo en México, comparamos abejas africanizadas contra italianas. Comparamos abejas presumiblemente resistentes a varroa contra abejas presumiblemente susceptibles a varroa. Entonces, en México comparamos abejas africanizadas contra abejas italianas. En Ontario comparamos abejas rusas, de esas que trajeron los del Departamento de Agricultura de Estados Unidos del este de Rusia, de la región Primorsky de Rusia. Las comparamos con las de Ontario porque ellos publicaron resultados de que las abejas rusas pues son más resistentes a varroa. Y nosotros teníamos un programa de alto y bajo crecimiento poblacional de ácaros aquí en Ontario y comparamos las abejas de alto y bajo crecimiento poblacional de ácaros para una serie de parámetros, incluido sobre todo el acicalamiento de las abejas. Entonces lo que hacíamos es poner un ácaro, aquí ven en esta fotografía, tenemos una abeja en una caja de Petri y en un pincel un ácaro de varroa que le poníamos en el tórax para ver si la abeja se trataba de quitar el ácaro. Aquí vemos una abeja que tiene un ácaro aquí en el tórax y cómo está, aquí va el ácaro, cómo está la abeja usando sus patas y cuando usa más de 2 patas llamamos que es un acicalamiento intenso.
Cuando usa menos de 2 patas, llamamos acicalamiento ligero. Esta abeja definitivamente está haciendo un acicalamiento intenso por todas sus patas y movimientos del cuerpo hasta que se deshace del ácaro y lo deja literalmente aquí tirado. Entonces hicimos miles de esas pruebas para comparar a las abejas presumiblemente susceptibles contra los resistentes, y lo que encontramos es que los genotipos susceptibles, comparados con los genotipos susceptibles, los resistentes removieron hasta 9 veces más ácaros de sus cuerpos, y que el 81% de los ácaros removidos se debió a un acicalamiento intenso, es decir, cuando las abejas agitaban su abdomen y usaban más de 2 patas para quitarse el ácaro. Después hubo un estudio muy interesante del doctor Arechavaleta Velasco y el doctor Hunt, publicado en 2012, que encontraron genes que afectan ese acicalamiento. Y uno de los genes que encontraron es el llamado Neurexin 1, que existe tanto en abejas como en mamíferos. Por ejemplo, en humanos, este Neurexin 1 está relacionado con casos de autismo o de otros problemas neuronales. En los ratones está relacionado al acicalamiento. Los ratones que se rascan tienen una mayor expresión de este gen Neurexin 1. Y resulta que en abejas se encontró que el Neurexin 1 está asociado a las abejas que se acicalan, se quitan a la varroa. Y entonces nosotros hicimos una prueba para comparar abejas que no tenían varroa contra abejas que hacían un acicalamiento ligero y contra abejas que hacían un acicalamiento intenso. Y lo que encontramos es lo que ustedes ven aquí. La barra negra indica que la mayor expresión del gen Neurexin 1 se dio en abejas IG, que quiere decir Intensive Grooming, abejas que se estaban acicalando de manera intensa en comparación con abejas que se acicalaban de manera ligera. LG es Light Grooming, no Grooming, abejas que no se acicalaban, y las control. Entonces, sí encontramos esta correlación de una mayor expresión de este gen en abejas que muestran el acicalamiento intenso. Y es posible que al día podamos usar genes, usamos marcadores moleculares para la selección de abejas resistentes a varroa si encontramos una característica que influya significativamente y en un porcentaje alto en el control del ácaro. Entonces, pero necesitamos encontrar genes que tengan esa alta influencia y podrían usarse como para la selección asistida por marcadores moleculares. Neurexin es una promesa, pero pudiera haber otros genes. Sin embargo, todavía no estamos a ese nivel. Necesitamos una solución a largo plazo que sea más práctica por el momento para los apicultores, y la pregunta del apicultor es cómo hacerlo. Entonces, pues, ¿cómo hacerlo? Seleccionando características que confieran resistencia contra el ácaro y que sean heredables. No basta que confieran resistencia, si no son heredables, pues no nos sirven. Una de esas características que puede ser prácticamente y aplicada a nivel de campo es seleccionar por bajo crecimiento poblacional del ácaro, que tiene una heredabilidad de aproximadamente 0.36. En otras palabras, 36% de la variación en la resistencia de las abejas se debe a genes asociados a esa característica. Aquí llevamos a cabo un programa para la selección de abejas que les llamamos LVG, Low Varroa Growth. Tuve un estudiante, el doctor Álvaro de la Mora, se acaba de graduar hace unos meses. Álvaro es de origen mexicano, tiene mucha experiencia en apicultura, hizo su maestría en México y vino a hacer el doctorado aquí, a Canadá. Y su doctorado se basó en esto, en desarrollar abejas resistentes a varroa a través de seleccionar abejas donde la población de ácaros crecía de una manera lenta. Low Varroa Growth quiere decir bajo crecimiento de varroa. Podríamos ponerle en español BCV, pero en inglés es LVG.
Es un método relativamente simple para fácil adopción. Cuando usamos este método es basado en que tiene una heredabilidad considerable, 0.36, como lo mencioné en la diapositiva previa, y siempre tomando en cuenta que fuera un método aplicable de campo, porque podríamos desarrollar metodologías muy sofisticadas y más precisas, pero que no son adaptables y no van a ser adoptadas por los criadores de reinas, porque es más complicado. Pero aquí este método es muy fácil de realizar por cualquier criador de reina. Está basado en la medición de la caída de ácaros en papeles pegajosos para determinar el crecimiento de población de los ácaros. Esa liga o enlace que muestro abajo es el enlace donde ustedes pueden acceder a los videos que hemos publicado en inglés. Desgraciadamente no está en español. Hemos publicado la metodología explicándole a los criadores de reina cómo llevar paso a paso este programa y seleccionar abejas para low varroa growth o bajo crecimiento de varroa. La metodología básicamente consistió en evaluar más de 300 colonias por la caída de ácaros en 2 épocas del año, en primavera y 12 semanas después en verano, y determinar la tasa de crecimiento del ácaro. Es decir, comparábamos la caída de ácaros del verano contra la caída de ácaros en primavera y determinábamos qué porcentaje de crecimiento tuvo el ácaro. Seleccionamos las colonias de los 2 extremos, porque para fines científicos seleccionamos las colonias donde hubo mayor crecimiento poblacional del ácaro y seleccionamos las colonias donde hubo menor crecimiento poblacional del ácaro. Y dirían ustedes, ¿para qué seleccionar abejas con alto crecimiento poblacional del ácaro? Bueno, necesitamos una comparación para las de bajo crecimiento poblacional del ácaro. A esas colonias de las distintas generaciones, lo hicimos por 3 generaciones, las sometimos a pruebas de comportamiento higiénico usando el nitrógeno líquido, vaciando nitrógeno líquido en los cilindros metálicos para determinar el porcentaje de limpieza de las crías. También vimos la proporción de ácaros mutilados, que está ligado tanto al acicalamiento como posiblemente al comportamiento sensitivo higiénico contra varroa. El comportamiento higiénico sensible a varroa. Y estos son los resultados. Este es el crecimiento poblacional de los 2 genotipos que seleccionamos. Tenemos la generación 0, la generación 1, la generación 2, la generación 3. Este es el número de veces que creció varroa entre primavera y verano. Por ejemplo, en la generación 0 tuvimos un crecimiento de 8 veces, es el número de veces que creció varroa en 12 semanas entre primavera y verano. De ahí seleccionamos los extremos, como les comenté, seleccionamos las colonias donde creció más el ácaro y seleccionamos las colonias donde creció menos el ácaro, y de esas produjimos reinas y establecimos colonias de high and low, de alto y bajo crecimiento de varroa. HBG, High Varroa Grow, o alto crecimiento de varroa, LBG, Low Varroa Grow, o bajo crecimiento de varroa. Entonces, en la generación 1 hubo un crecimiento todavía mayor de varroa, pero se mantuvo al mismo nivel para el HBG, que es alto crecimiento de varroa. Pero vean las de bajo crecimiento de varroa. En la generación 1 tuvimos una baja significativa en el crecimiento de los ácaros entre primavera y verano. Se bajó de 8 a menos de 4, y en la generación 2 se bajó de 4 a 2. Ya no hubo una ligera baja en la generación 3, pero no fue estadísticamente diferente a la generación 2. Entonces funcionó hasta cierto punto. Probablemente después requeriríamos mayor control de los apareamientos con inseminación instrumental. Esta es la infestación en ácaros adultos de esas 2 estirpes, High Varroa Grow y Low Varroa Grow, alto y bajo crecimiento de varroa. Vean cómo en las 3 generaciones las abejas con bajo
de bajo crecimiento de varroa estaban significativamente menos infestadas que las de alto crecimiento de varroa. Esta es infestación en la cría, mismo resultado. Comportamiento higiénico, las abejas de low varroa growth tuvieron significativamente un porcentaje de comportamiento higiénico más alto en las generaciones 1 y 2. En la 3 no hubo diferencias significativas. Ácaros mutilados, en las 3 generaciones hubo un porcentaje de ácaros mutilados mayor en las abejas de bajo crecimiento de varroa comparado contra las de alto crecimiento de varroa. Posibles mecanismos que influyeron en el bajo crecimiento de varroa, obviamente el acicalamiento, pero muy posiblemente también el comportamiento higiénico sensible a varroa, porque de los ácaros que recolectamos del piso de las colonias, esos ácaros cuando están mutilados pueden estar mutilados por efecto del acicalamiento de las abejas, pero también cuando las abejas abren celdillas parasitadas con varroa y muerden a los ácaros y los tiran. Entonces los dos comportamientos podrían estar involucrados, pero no medimos el comportamiento higiénico sensible a varroa en estos estudios, pero admitimos que es una posibilidad que esté involucrado. Hay otras tecnologías que están en proceso de investigación. Una es el RNA de interferencia, ácido ribonucleico de interferencia, que es una alternativa para dar este RNA en jarabe de azúcar. Lo está investigando Monsanto, que ahora es de Bayer, o al revés, Bayer es de Monsanto. Entonces, moléculas de ARN que se dan en jarabe. La idea es apagar la expresión de ciertos genes que son específicos para varroa y que inhibirían su reproducción si se apagan, con la idea de que se silencien esos genes de varroa, pero no los de la abeja. Todavía es algo que está en investigación, no hay un producto comercial. Por lo tanto, pues tenemos que seguir con controles, con productos orgánicos, con posibilidad de seleccionar abejas resistentes a varroa, pero también podemos usar prácticas mecánicas para el control de varroa, como los pisos con malla cribada. Hay un estudio que publicó el doctor de la Plain demostrando que el simple hecho de poner pisos de malla cribada reduce en 15% las infestaciones de varroa. Para quien tiene pocas colonias, el trampeo de los ácaros en cría de zánganos, donde se mete un panal de zánganos, pone la reina, eso atrae a los ácaros y es como una trampa para los ácaros. Se retira el panal, se congela y se elimina. Se puede interrumpir la producción de cría, ya sea dividiendo a la colonia, eso disminuye el nivel de infestación de ácaros en las colonias, o bien se puede encerrar a la reina en una jaula para interrumpir el ciclo de postura y por lo tanto la reproducción de varroa por un tiempo determinado. Son procedimientos de manejo y mecánicos que han probado que funcionan. Y vamos a concluir la charla con algunos puntos que podemos derivar de esta plática. Que varroa es muy dañino a la salud y productividad de las abejas. En climas templados es la principal causa de muerte de colonia. Que los acaricidas sintéticos son efectivos a corto plazo, pero tienen grandes desventajas a largo plazo, como la contaminación de productos de las abejas, como el desarrollo de resistencia de los ácaros. Todos los acaricidas, incluyendo los orgánicos, son tóxicos a las abejas. Los menos dañinos serían el timol, aceite de orégano, amitraz, y luego sería el ácido oxálico. Control biológico de varroa no es suficientemente eficaz en la actualidad. Quizá haya más estudios en el futuro y se logre alguna formulación que funcione. El desarrollo de métodos de aplicación de aceites esenciales y ácidos orgánicos es el principal reto y esperanza para el control de varroa
y hay que seguir trabajando en ello. Y el desarrollo de abejas resistentes a varroa es la solución a largo plazo asociado a métodos eficientes de control de varroa con acaricidas orgánicos. ARN de interferencia es una posibilidad, pero sigue siendo algo que habrá que ver si se desarrolla. Por lo tanto, las recomendaciones en este momento, prácticas para el apicultor, es usar acaricidas autorizados de acuerdo a las instrucciones, rotar los acaricidas, sobre todo los sintéticos, porque los sintéticos promueven la resistencia del ácaro. Entonces, no usar siempre el mismo acaricida sintético año tras año, tras año, tras año. Usar 1 o 2 años un acaricida y rotarlo por otra marca, otro tipo, otra molécula. Idealmente se deberían calendarizar los tratamientos por región, por grupos de apicultores y todos tratar al mismo tiempo. Yo digo a los apicultores, ¿para qué sirven las asociaciones si no se van a unir para tratar al mismo tiempo todos? Monitorear los niveles, que les va a decir cuándo tratar y si hay resistencia en los acaricidas. Los umbrales de tratamiento van a variar por región. En países de clima frío o templado, menos de 3% en abejas adultas o menos de 10 ácaros caídos al final del verano. Estoy seguro que estos umbrales son más altos en países tropicales. Se pudiera tratar al final del verano con un acaricida orgánico, por ejemplo, timol o ácido fórmico, y luego en otoño con ácido oxálico o con ácidos beta. El manejo integrado de plagas para el control de varroa es no depender solamente de los acaricidas, sino de una serie de cosas. Por ejemplo, usar abejas higiénicas, pisos enmallados, panales para atrapar zánganos, interrumpir la cría, acaricidas suaves u orgánicos. Monitorear los niveles de varroa es esencial para tomar decisiones acertadas y a tiempo en el control del ácaro. Y estas son las personas que trabajaron en todos sus estudios y que hacen posible que publiquemos en mi laboratorio. Y con esto concluyo la charla. Muchas gracias. Estoy a sus órdenes. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Muy interesante. Muchísima gente en distintas plataformas. Así que si quiere ir cerrando el tema de la presentación, la va cerrando. Si usted quiere tenerla así, no hay problema, porque sé que se está viendo. Sí. Y quiero arrancar con algunas preguntas propias, algunas que fui viendo y algunas que van ya escribiendo los apicultores, ¿sí? Sí. ¿Qué posibilidad hay de utilizar algún tema nuclear, ¿sí?, para esterilizar a la hembra o a los machos y hacerlos infértiles? ¿Se estuvo trabajando, se sigue trabajando sobre ese tema? ¿Qué explicación nos puede dar? ¿Es factible, no es factible llegar a en vez de generar la muerte del parásito, ¿sí?, generarle la esterilidad? Bueno, ese es en parte el objetivo de este RNA de interferencia. La idea es de que al consumir las abejas el jarabe con el RNA de interferencia, el parásito varroa que está sobre la larva y sobre la abeja va a consumir el RNA de interferencia. Y en teoría, silencia, de hecho ya se ha demostrado en el laboratorio, no se ha demostrado una formulación a nivel de campo, donde se silencian algunos genes que son vitales para la reproducción del ácaro. Entonces, al silenciarse, pues no se reproduce el ácaro. Ahora, volvemos al mismo problema de los aceites esenciales y ácidos orgánicos, que no hay una formulación de campo, porque cuando se hacen los estudios de laboratorio, nosotros, por ejemplo, probamos la eficacia de acaricidas orgánicos en el laboratorio y logramos controles superiores a los de acaricidas sintéticos a nivel de laboratorio, pero ya cuando uno va a campo, la eficacia no es la misma, y eso tiene que ver no con el producto, tiene que ver con el método de aplicación.
por eso hacía tanta insistencia en la importancia de los métodos de aplicación, en los vehículos con los que se aplican las formulaciones. Y en este sentido, los estudios con RNA de interferencia tienen eso, que no han encontrado una formulación que dé el control deseado a nivel de campo. Perfecto. Y ahora empezamos con las preguntas, ¿sí?, del público, más allá que a partir de hoy, yo soy una de las personas que usaba el método del agua jabonosa y bueno, hoy usted me dijo que, digamos, el método de control con malla, con cartón abajo es más eficaz. A todos les digo, si no vieron esa parte, vean la parte principal de la charla. Yo creo que eso es un puntapié para empezar a tener, digamos, nueva forma de hacer control y dejar eso de las 300 abejas, controlar la cantidad de barroas y ahí sacar porcentaje. Me pareció muy interesante. Obviamente lo voy a hacer porque, digamos, de estas charlas no solo me gusta traer a los invitados para que los apicultores aprendan, sino para mismo uno aprender, a cual le agradezco. Y bueno, nos preguntan si cuál es... ¿Es cierto que las abejas africanizadas son más resistentes de la varroa? Usted dijo en cierta forma que sí, ¿cierto? Son, no hay duda de eso. Perfecto. Pero el grado de resistencia no implica que varroa no es dañino a las abejas. ¿Me explico? No es una resistencia al 100%. Si se hace unos estudios comparativos entre abejas de origen europeo y abejas africanizadas, la abeja africanizada es más resistente a varroa. El ácaro crece menos, la población de ácaro crece menos en abeja africanizada. Si hace uno comparaciones, por ejemplo, de comportamiento de acicalamiento, en colonias de abejas africanizadas va uno a encontrar un porcentaje mayor de ácaros mutilados que en el de abejas europeas. Entonces, en comportamiento higiénico igual, en términos, en promedio, porque hay variación. Usted sabe que la abeja africanizada depende del grado de africanización y de la cruza, entonces hay mucha variabilidad. Sin embargo, en promedio sí es más resistente la abeja africanizada que la europea. Sin embargo, la pregunta es, ¿el grado de resistencia es suficiente como para no causarle un daño a la colonia o a la productividad de la colonia? Y la respuesta es no. Por ejemplo, hicimos un estudio donde insertamos varroas en celdillas recién operculadas conteniendo una larva de abejas africanizadas y el 30% de esas abejas no emergieron. Eran abejas africanizadas, pero el 30% no logró emerger. Y de las que emergieron, estas vivieron aproximadamente el 50% del tiempo de una abeja no infestada. Entonces, sí causa daño a varroa. Con europea, 40% no emerge, es decir, es más susceptible y viven menos tiempo que la africanizada. Pero la africanizada en relación a la europea, aunque sea más resistente, no quiere decir que varroa no le haga daño a la africanizada. Y en la producción de miel es evidente que si uno trata contra varroa en colonias de abejas africanizadas, se produce más miel. Perfecto. Este programa sale para todo el habla hispana y también incluyendo el tema de España, ¿sí?, en Europa. Hay un sector, ¿sí?, o hay una parte de España que usan el tratamiento del rascado, ¿sí?, y recién ahí aplican el tratamiento. ¿Tiene alguna opinión sobre el rascado de cría? ¿Es necesario? ¿Se puede hacer? No entiendo ese tratamiento, si me lo explican. El tratamiento es de la siguiente forma, ¿sí? Cuando llega el otoño, ¿sí?, toda la cría operculada la rascan, ¿sí?, para que quede en contacto con el exterior y de esa forma actúa, por un lado, los tratamientos, ya sean sintéticos o orgánicos, y a su vez el tema de la limpieza que hace propiamente las abejas, ¿sí? Digamos,
hay muchos que estamos de desacuerdo por la cantidad de mortandad que se genera y la baja cantidad de población que se va a tener. Pensé, digamos, que había escuchado ese tipo de tratamiento que se llama rascado de cría. Desconozco publicaciones científicas sobre este tema. Mis charlas están exclusivamente basados en trabajos donde hubo una publicación con revisión por pares y yo no digo que no haya buenas ideas en un grupo de apicultores. Los apicultores tienen las mejores ideas y los investigadores tomamos esas ideas y las probamos. Pero a veces los apicultores están convencidos de que su método es sumamente eficaz y cuando nosotros lo probamos resulta que no. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo de un apicultor aquí que era muy insistente con un método. Cada vez que me lo encontraba en una conferencia me decía, es que yo tengo ya la solución perfecta para varroa, no hay ni qué discutir, es el mejor método de control de varroa. Y incluso me hizo firmar un contrato de confidencialidad porque finalmente acepté probarle su formulación, que consistía en quemar un producto acaricida en pellets de madera dentro de un ahumador. Si uno ahuma y eso mata todos los ácaros. Ok, lo probamos en comparación con otras formulaciones y resulta que su método pues no controlaba más allá del 70% de varroa, 65, 68. Y le dijimos, bueno, estos son los resultados en forma privada. ¿Estás de acuerdo en que los publiquemos? Y dijo que no, entonces nunca los publicamos. Pero entonces resulta que sí puede haber ideas muy buenas, pero si no se prueban para demostrar su eficacia y no se hacen publicaciones científicas de esas pruebas, pues es estar hablando en el vacío y no me gustaría dar opiniones si no están fundamentadas en trabajos científicos publicados. Claro, eso es verdad y por eso le preguntaba, porque obviamente entre apicultores, al no ser con resultados científicos, también acá nos están diciendo que una colmena sumamente fuerte, africanizada, no necesita tratamiento contra la varroa porque sola se maneja, digamos, eso ya entra en la particularidad o los mitos que debemos tener los apicultores, supongo. Sí. Después también nos preguntan que es interesante si usted ha escuchado o ha hecho el tratamiento a base de térmico, de temperatura. No, yo no lo he hecho, pero otros investigadores lo han hecho. Se eleva la temperatura de la cámara de cría y eso hace que caigan muchas varroas, pero no caen todas. Todas las varroas que están dentro de la cría pues no van a caer. Entonces, ahora volvemos a cosas más prácticas, porque ¿quién va a usar instrumentos para calentar el nido de cría? No es práctico. Por ahí el doctor Ciro Invernizzi de Uruguay publicó recientemente un artículo donde usó precisamente estas charolas enmalladas y papeles pegajosos y tuvo un buen nivel de control de varroa simplemente con agregar esos papeles pegajosos, porque sin el papel pegajoso muchas veces la varroa cae de la abeja simplemente porque la abeja se rasca, se la quita, cae el ácaro, pero todavía está vivo. Y como está vivo, camina y se vuelve a subir y vuelve a infestar a las abejas. Pero con los papeles pegajosos ya no pueden regresar y con la malla tampoco, porque la malla sirve de una barrera física y no todos los ácaros pueden atravesarla en sentido opuesto. Entonces, por ahí publicó el doctor Invernizzi y esos resultados están muy interesantes. Es una práctica muy simple. Aquí casi todos los apicultores tienen pisos enmallados ya de rutina en sus colmenas y eso sería algo más práctico que tratar de inventar cómo voy a levantar la temperatura dentro del nido de cría en mis colonias. Perfecto, doctor. Bueno, acá tenemos una persona que es fanática porque da charlas en nuestro canal y siempre nombra, digamos, lo tiene de referencias y nos pregunta, ¿cuánto tiempo
enjaula las reinas para dejar expuesta toda la barroa en foresis, ¿sí? De Fabricio Tulaín. Sí, los estudios que se han hecho han variado, ¿no? Algunos las han encerrado. Todo un ciclo de la obrera, que son 21 días, pero eso pudiera ser detrimental también para la colonia, ¿no? Porque son 21 días que no está poniendo la reina. Sí se va a disminuir Barroa, por supuesto. Se corta el ciclo de la barroa por 21 días, quedan expuestas las barroas que emergen al acicalamiento o a tratamientos acaricidas, como el ácido oxálico. Entonces sería una combinación ahí, encierro a la reina y a los 20, 21 días trato con oxálico, y entonces voy a tener más efecto porque ya no están escondidas esas barroas. Pero también eso, pues hay que medirlo, ¿no? Hay gente que las han encerrado 2 semanas, 3 semanas, y qué efecto va a tener eso en la futura población de la colonia, no en las barroas. Es un hecho que va a disminuir dramáticamente, significativamente el nivel de infestación de la colonia, sin duda. El asunto es qué tanto va a afectar la población de la colonia de las abejas. Perfecto. Tenemos otra pregunta que usted habló que una forma de controlar, ¿sí? O mantener en poca cantidad de infestación una vez que se realiza el manejo que ahora le voy a comentar, es el tema de poner, nos preguntan, ¿cera sanganera o cera sin estirar para que las abejas en los laterales hagan celdas sanganeras? Sí, siempre y cuando se retiren, ¿verdad? Porque si yo meto panales que producen zánganos y eso va a servirme de trampa para atraer a las barroas, pues tengo que retirarlos de la colonia antes de que empiecen a emerger los zánganos, porque si no, en vez de controlar barroa, voy a tener un criadero de barroas ahí. Entonces es importante llegar antes de que eclosionen los zánganos y congelar esos panales para sacrificar a la barroa y desgraciadamente también a las pupas de zánganos. Por después del congelamiento se pueden regresar a la colonia y las abejas canibalizan eso y aprovechan la proteína de los zánganos otra vez. Es un método laborioso, desgraciadamente, es decir, requiere muchas horas, mucho trabajo. Por lo tanto, solo es recomendable para apicultores con pocas colonias. Perfecto. Y sobre ese mismo tema nos vamos para el otro extremo, ¿sí? De personas o empresas que están dedicadas a vender cera estampada digamos, de celdas chicas, ¿sí? De 4.9. ¿Es un mito, una realidad? ¿Se han hecho trabajos? Porque dicen que a ese tipo de diámetro la barroa le escapa y se van para otro tipo de tamaño de celdilla. Sí, hay como 4 o 5 trabajos al respecto publicados, pero los resultados son controversiales. Por ahí hay 2 trabajos hechos en Sudamérica. El doctor De Jong hizo unos, otro colega argentino hizo otros, que sugerían que había mayor resistencia a varroa cuando se usaban celdas más pequeñas, pero otro par de trabajos mostraron que no era así. Entonces, no hay consistencia en los resultados. Digamos, si de 4 o 5 trabajos hechos todos concluyeran lo mismo, podríamos decir sí es una posibilidad, es algo que puede dar resultados tangibles, pero en este momento las publicaciones nos dicen que la respuesta es quién sabe. Perfecto. También nos están preguntando que, bueno, hablamos sobre el timol, digamos, distintos aceites esenciales. Nos dicen, ¿cómo sería la aplicación del método del aceite de orégano? ¿O qué tipo de aplicación podríamos hacer con el orégano? Sí, nosotros la hemos probado mezclado con glicerina y en materiales absorbentes. ¿En algún porcentaje en especial? ¿Se macera? ¿Cómo, digamos? Sí,
las formulaciones específicas están publicadas en los artículos que hemos publicado y si hubiese alguien interesado en saber las proporciones, pues me manda un correo electrónico y le mando el PDF del artículo. Perfecto, porque muchos también ahí nos preguntaron si quiere dar su correo electrónico para la gente Y lo que puedo dar. quiera. Ahora, yo tengo que decir lo siguiente. No puedo recomendar ninguna formulación que no esté registrada. Todas mis formulaciones son experimentales, pero como hemos publicado esos artículos en revistas científicas, pues son de acceso populares, son de acceso al público que lo quiera consultar. Está bien. Si usted tiene mi correo electrónico, lo puede poner ahí. Bárbaro. Acá nos preguntan si la varroa fue autóctona en Apis mellifera cerana, ¿sí? ¿Por qué no se utiliza el beneficio, ¿sí?, de usarla en esas razas, ¿sí?, en el mundo? Bueno, varroa fue primeramente reportada infestando abejas Apis cerana en el sureste asiático, más concretamente en la isla de Java, allá por 1909. Un investigador británico la encuentra, toma muestras, la describe, Odemans, y no se sabía que infestar abeja melífera, Apis mellifera, Apis cerana y Apis mellifera son especies de abejas relacionadas, pero son especies diferentes y son incompatibles reproductivamente, por eso son especies diferentes. No puede usted producir cruzas de Apis cerana y Apis mellifera, que no se produce progenie. Y Apis cerana, pues una abeja resistente a varroa porque ha estado asociada con el parásito por más de 7,000 años, hasta donde sabemos, mientras que Apis mellifera, los primeros casos de infestación por varroa se encontraron allá por los finales de 1950. El doctor Delfinado Baker publicó los primeros resultados, las primeras observaciones, y eso es porque nosotros movemos colmenas, se movieron colmenas con abejas europeas a las regiones donde había Apis cerana y el ácaro brincó de una especie a otra. Entonces, si estamos hablando de finales de los 50, estamos hablando de menos de 70 años o algo así, o 75 años de coexistencia de varroa con Apis mellifera, nuestra abeja melífera occidental. Y dice uno, bueno, 75 años son muchos, no en términos evolutivos. La abeja no ha podido desarrollar, pues 75 años no son suficientes comparados con 7,000 años de coexistencia que ha tenido Apis cerana con el ácaro. Entonces, Apis cerana ha podido desarrollar más mecanismos de resistencia y el porcentaje de abejas que expresan esos mecanismos de resistencia es muy alto comparado con Apis mellifera. Ahora, Apis cerana está restringida al sureste asiático y recientemente se encontraron algunas colonias de Apis cerana en Australia, pero no existe en otras partes del mundo y no es una abeja tan productiva como Apis mellifera. Entonces, pues sí puede cultivar Apis cerana en las regiones donde está, pero van a producir 8 o 10 kilos de miel por colmena máximo, mientras Apis mellifera le puede producir varias decenas de kilos. Perfecto. Y usted habló sobre Samuel, que fue el que últimamente cambió parte, que después dijo que hay nuevas investigaciones, que él se enfocó sobre que la varroa estaba en el tema de la parte grasa y que estudios después reconfirmaron eso, pero también agregaron que con el hemolinfa también, que se tenía al comienzo los estudios que era con respecto a la forma de alimentación de la varroa. Correcto. Samuel en este momento está investigando otro tipo de parásito que dicen que todavía es mucho más potente,
¿sí? O puede ser mucho más dañino en las regiones de Asia. ¿Puede llegar a lo que es América, Europa? ¿Que ustedes como investigadores siguen ese tipo de trabajos, por más que no sea varroa? Si se refiere a Tropilaelaps claria, Exacto. es un ácaro muy similar a varroa, que infesta varias especies de apis en Asia, pero que recientemente se ha ido desplazando a otros lugares, ¿no? Fue encontrado recientemente en Ucrania, en el sur de Rusia. Entonces, no es raro que pudiera llegar, así llegó varroa. Se empezó a desplazar a distintas partes del mundo y eventualmente llegó. ¿Qué tanto impacto pueda llegar a tener en Apis mellifera? No lo sabemos. Probablemente no tan grave como el de varroa destructor. Perfecto. Nos diferenciamos, acá nos preguntan, nos diferenciamos entre la abeja africanizada y la abeja italiana. Si después nos tenemos que ir a los distintos híbridos, bucfas, carniolas, caucásicas, ¿qué recomendaría o qué estudios han tenido, en caso de que lo hayan hecho, el tema del comportamiento, ¿sí? De cómo actúa la varroa ante estos determinados linajes? Bueno, las abejas de origen europeo en general son más susceptibles a varroa que las de origen africanizado, de eso no hay duda. Llámese italiana, llámese carniola, que son las más comunes de las europeas. Nosotros aquí en el Centro de Investigaciones de Abejas que yo dirijo manejamos la estirpe Buchfas. Esa no es una raza o subespecie, es una estirpe. Una estirpe es un genotipo de abejas que se derivó de la cruza de muchas razas. La produjo un señor que se llamaba el Brother Adam, hermano Adam, un clérigo del sur de Inglaterra, que estaba preocupado por la muerte masiva de colonias que ocurrió allá a inicios de 1900 y fracción en Inglaterra, perdieron casi el 90% de las colonias, y lo que encontraron asociado a esa mortandad, o dijeron que estaba asociado a esa mortandad, es el ácaro traqueal, Acarapis woodii. Entonces ese ácaro traqueal, pues en teoría causó toda esa mortalidad. El Brother Adam se fue a recorrer toda Europa y parte del Asia Menor, introdujo razas de abejas, anatolias, por ejemplo, del Asia Menor, carniolas, caucásicas, italianas, y hizo cruzas de muchos tipos a lo largo de muchos años, hasta que eliminó algunas razas y se quedó con una estirpe, que es una mezcla de genes de muchas razas europeas. Esa es la abeja Buchfas, una estirpe de una mezcla de muchas razas. Entonces esa estirpe fue importada aquí a Canadá cuando empezó el problema de ácaros traqueales a finales de los años 90. Y en efecto es resistente al ácaro traqueal, es muy dócil y muy productiva, pero no es tan resistente a varroa como otras estirpes. Entonces es difícil encontrar una abeja de origen europeo que sea resistente. Las únicas que han demostrado cierto nivel de resistencia y son de origen europeo, derivadas de abejas carniolas, son las famosas abejas Primorsky rusas. Esas abejas estuvieron muchos años en el este de Rusia, en la región de Kamchatka, que es una península que termina en el Pacífico, está al norte de Japón. Y investigadores del Departamento de Estados Unidos fueron a esa región bajo el argumento o el principio, la hipótesis de que, ok, en esta región hubieron abejas europeas de las primeras que entraron en contacto con varroa allá por los años 50 o posiblemente antes. Entonces van allá y importan reinas de esa región Primorsky de Rusia, las llevan a los Estados Unidos, primero en una isla en el Golfo de México frente a Texas, ahí las probaron para no meterlas directamente al continente,
Las probaron y en efecto, comparado con las abejas de origen europeo que manejaban en Texas, sobre todo italianas, pues eran más resistentes a varroa. No solo al ácaro traqueal, sino a varroa, retrasaban el desarrollo poblacional de varroa. Nosotros importamos algunas de esas estirpes rusas de los colegas de Baton Rouge, Luisiana, en los Estados Unidos, las trajimos aquí a Canadá y en efecto comprobamos lo mismo, son más higiénicas que abejas carniolas de las que manejamos aquí en Ontario, y retrasan más el desarrollo poblacional de varroa. Son la única estirpe de abejas europeas que han demostrado esa resistencia. Ahora, en Estados Unidos han desarrollado la estirpe BSH, Varroa Sensitive Hygiene, pero esa es una abeja especializada en el comportamiento higiénico específico a varroa, que es la otra opción, pero no es una raza general, vamos, son estirpes que una por selección natural en el este de Rusia y otra por selección artificial en los Estados Unidos, la PSH, son abejas más resistentes a varroa dentro de las de origen europeo por esas razones. Perfecto, muy interesante esto. ¿Y qué posibilidad, porque digamos, estamos hablando de Estados Unidos y Canadá, tienen 4 climas bien marcados como puede ser Chile, Argentina y Uruguay? ¿Qué posibilidad usted tiene contactos o le han pedido reportes o se han cruzado con científicos de distintos países para que este tipo de trabajo también se pueda llevar a Sudamérica, o quedó nada más que este estudio y este trabajo se está haciendo en Estados Unidos y Canadá? Bueno, se está haciendo fundamentalmente en Estados Unidos y en Canadá, pero también se ha hecho en Europa. Ahora, últimamente se le ha dado mucho interés, los trabajos del doctor Martin, Stephen Martin, a un comportamiento que le llaman reoperculado o resellado de celdas. Entonces, sucede que las abejas que aparentemente son muy sensibles a varroa abren celdillas que contienen ácaros, eliminan el ácaro y la vuelven a resellar la celda. Para mí ese es parte del comportamiento es un componente del comportamiento comportamiento higiénico sensible a varroa. Entonces, esos trabajos se han hecho sobre todo en Norteamérica, pero el doctor Martin, por ejemplo, revisó una población de abejas en Cuba y encontró que ese comportamiento de reoperculado estaba presente en esas abejas que pues tienen muchos años en la isla y que no ha habido otras introducciones a esa región y muestran ese comportamiento. Entonces, no está restringido exclusivamente a Canadá y los Estados Unidos. Lo que pasa es que en Canadá y Estados Unidos, esas abejas BSH o esas abejas Primorsky rusas, sí están disponibles comercialmente para la venta, porque hay creadores de reinas que las producen, pero no en otros países. ¿Y a qué se debe eso? ¿A burocracia de no querer entrar material nuevo? ¿A posibilidad de que este tipo de... se traslade el tema, digamos, de algún tipo de virus? ¿A qué considera usted, doctor, con tanta Pues, experiencia que tiene en tantos países? pues es que en cada país hay particularidades, ¿no? Cada país tiene sus reglas, sus normas, sus circunstancias en especial. Yo diría que una cosa general en América Latina es que hay poco dinero para apoyar la investigación en abejas. Ese es un problema muy serio. Hay muy pocos investigadores, no hay los suficientes recursos para apoyar la investigación. Entonces, temas como estos, desarrollar abejas resistentes a varroa, pues no hay los recursos para hacerlo, o bien resulta que hay recursos por determinado número de años, lo que dura un gobierno, cambia el gobierno y se acabaron los recursos. Entonces es algo que, por ejemplo, yo viví en México cuando trabajé allá algunos años. Me acuerdo que terminé mi doctorado en el año 92, regreso a México y me
traen a los 40 criadores de reinas que habían en el país, me los ponen en un salón y decíamos, doctor, queremos desarrollar un programa genético. En ese entonces el problema no lo veían ellos como Varroa porque pues no lo tenían en el año 92. El problema era abeja africanizada. Entonces queremos abejas que produzcan mucha miel y que sean más dóciles. Ese era el objetivo. Entonces, ¿cómo hacemos un programa de crianza selectiva? Bueno, nos pusimos de acuerdo y y el gobierno en ese entonces los apoyaban en la compra de reinas, y entonces ellos aportaron creo que 1 peso o 2 pesos por cada reina producida al programa. Se desarrolló la metodología, se demostró en miles de colonias que funcionaba, podíamos aumentar la producción de miel ligeramente, reducir el comportamiento defensivo a la mitad. Pero se acabó el gobierno y se acabaron los recursos. Y entonces el problema ahí fue hacer a los apicultores dependientes del investigador o de la institución de investigación. Es mi filosofía hoy día, y por eso puse ahí en el enlace en mi transparencia de los videos. No es sostenible a largo plazo que el apicultor dependa del investigador o de la institución de investigación. El apicultor, el creador de reinas, tiene que aprender cómo desarrollar sus propias estirpes resistentes a Varroa en este caso, o más dóciles o más productivas. Ahí están los métodos, síguelos. Perfecto. Acá nos pregunta John Freddy Borges, ¿sí? Una pregunta, ¿sí? Si digamos, conocemos la entrada de la Varroa, ¿sí? Como fue de Europa, llegó a América y en su momento, digamos, ahora llegó a Australia, ¿sí? La entrada que cuando entró a Australia afectó más que en América, digamos, ¿estaban bien preparados ellos o fue algo que no esperaban, que se consideraban de que a ellos no le iba a tocar? Es temprano para emitir un juicio. Este evento es reciente. Por supuesto, ellos no esperaban que les llegara, tan aislados ahí, pero con el tráfico de barcos y de mercancías eventualmente llega a todos lados, ¿no? Nosotros no esperábamos que nos llegara la Vespa mandarina de Japón, ya está en British Columbia, en la Columbia Británica. Y ahí la única forma es que llegó en un nido. ¿Y cómo pudo haber llegado transportado en un barco? Ellos tampoco esperaban, pero eventualmente llegó. Pero es muy temprano para emitir un juicio. Y es muy temprano para emitir un juicio porque están ellos en un programa de erradicación en este momento. Y están tratando de eliminar las colonias donde se encuentre el ácaro en este momento. Entonces, es muy difícil emitir un juicio. Tienen que pasar varios años más antes de que podamos decir algo al respecto. Está bien, y nos siguen preguntando, ¿cuánto demoró la evolución para que la abeja tenga esta tolerancia y comportamientos higiénicos? Bueno, en el caso de las Primorsky estamos hablando de 75, 80 años. En el caso del Apis cerana estamos hablando de 7,000 años o más. Perfecto. Pero Ver, nosotros, sí. mi estudiante demostró que en 2 generaciones puedes desarrollar abejas resistentes si seleccionas para bajo crecimiento o Varroa. Hay un artículo publicado, estamos por publicar un segundo sobre el tema, pero son artículos científicos. Ahora, para el apicultor, ¿cómo hacerlo? Ahí está la liga. O si entran, tenemos nuestra liga, pongan en Google Honeybee Research Center, University of Guelph, y van a llegar a nuestro website, Honeybee Research Center, University of Guelph. Tenemos como 70 y tantos videos de distintos temas apícolas. Todos están en inglés, por desgracia, no hay ni uno en español. Pero tenemos muchos videos de muchos temas apícolas, incluyendo la metodología para desarrollar abejas resistentes a Varroa, incluyendo las cosas más simples, como hacer una división, cómo revisar una colonia, cómo extractar miel, cómo
inspeccionar una colonia, en fin, cómo crear reinas. Tenemos todos esos videos ahí, y los han visto en 170 y tantos países, más de 8 millones de gentes. De hecho, estamos obteniendo algunos recursos de YouTube que se aplican a la investigación gracias a esos videos, y uno de esos videos pues es el que estoy mencionando, de la metodología para bajo crecimiento de Barroa. Perfecto. Bueno, esto como nos ven todo en el mundo, la pregunta también influye, a ver si la puede contestar o no. ¿Fue un error, fue un acierto traer una abeja africana a Brasil y de ahí generar el tema de la africanización? Yo le voy a contestar con las palabras del doctor Kerr, no con las mías. No, está bien, digamos, a ver, acá casi no nos ve nadie, miles de personas, pero no nos ve nadie. El doctor Kerr fue quien las introdujo con muy buenas intenciones. Aumentar la producción de miel en Brasil, usar una abeja adaptada a climas tropicales, tenía todo sentido eso, y sobre todo aumentar el número de colonias, la producción de miel en Brasil. Sabían que eran defensivas, no presupusieron todo el problema que después generó por la defensividad, aunque generó muchos apicultores que simplemente atrapaban los enjambres. Pero le voy a contestar en el sentido de una entrevista que vi del doctor Kerr antes de fallecer. Pues el entrevistador le pregunta sobre los temas de la abeja africanizada, él da las explicaciones basadas en ciencia, en sus experimentos, en cómo esa abeja revolucionó la apicultura en Brasil, metodologías de control, de producción. Pero en la última pregunta que le hace el entrevistador al doctor Kerr, ya para finalizar la charla, dice: doctor Kerr, si usted tuviera una máquina del tiempo, no son las palabras exactas, pero más o menos así se la formuló, y pudiera regresar el tiempo atrás, cuando usted fue por esas abejas y seleccionó para traer esas reinas a Brasil, si usted pudiera regresar el tiempo, ¿volvería a tomar la misma decisión de traerlas a Brasil? Y se hizo un silencio casi sepulcral. En los medios, hablar de 7 segundos de silencio, 10 segundos, sí. Es mucho. Entonces, el doctor Kerr se quedó en silencio por unos segundos, no sé cuántos, y al final lo que dijo: si yo pudiera regresar a ese tiempo donde tuve que tomar esa decisión, habría dejado esas abejas donde las encontré. Y creo que eso dice mucho más que 1000 palabras. Exactamente. Y más allá de esto, vamos a dejar, digamos, fue fundamental. Iba a meter una pregunta, pero usted ya la cerró con esto, pero quiero seguir con el tema. ¿El error fue traer ese tipo de abeja? ¿Se confundieron? ¿O considera que usted se podría haber traído otra? Vamos ahora como que podemos ir y volver del pasado al futuro, del futuro al presente. El hubiera no existe. Yo estoy convencido que esa importación se hizo con las mejores de las intenciones. Y se hizo con base en ciencia, en trabajos científicos. Simple y sencillamente no se tenía la información para prever el resultado masivo y final, lo bueno y lo malo, porque son abejas que tienen características positivas y que tienen características negativas. Lo bueno, que son más resistentes a Varroa. Lo bueno es que se reproducen mucho, la reproducción es buena, para producir más miel, para producir núcleos. Lo malo es lo defensivas que son. Lo malo es que muchas veces enjambran mucho o se evaden de las colonias, y una colmena vacía sin abejas no produce miel. Entonces, hay pros y contras.
Estoy convencido que la decisión fue tomada con suficientes bases científicas que en ese momento existían, pero que no permitían prever las consecuencias finales, buenas y malas, de esa decisión. Y yo pienso que más que estar tratando de encontrar culpables o mirar hacia el pasado, esas abejas están ahí, llegaron ya para quedarse en todos nuestros países, no van a desaparecer. Y lo mejor que podemos hacer como apicultores es adaptarnos a ellas y hacer lo mejor que podamos con ellas. Perfecto. Es utilizar el mejoramiento genético a base de lo que tenemos y aceptarlo tal cual como está. Así es. Esto implica a que su expansión, ¿sí? Porque ahora, claro, cuando dije este tema, ahora vienen muchas preguntas, ¿sí? ¿Se debe a que, digamos, la abeja africanizada tiene un ciclo biológico de un día antes y esto generó una expansión demasiado? ¿Cómo usted, sacándolo, porque sé que también ha trabajado en el tema de mejoramiento genético y conoce muchísimo estos temas, la expansión a qué se debe? ¿A que la agresividad o la defensividad de la abeja fue sacando a la abeja más dócil, o el tema de reproducción biológica de tener un día menos hizo que se expandieran muchísimos más los enjambres con su característica propiamente de ser enjambradora? Hay muchos factores que trabajan en sinergia. Si le tuviera que sumarizar todos los factores, le diría, se debe a su mejor adaptación a climas tropicales que la abeja europea. Son abejas que evolucionaron en climas tropicales, están perfectamente adaptadas a climas tropicales. Entonces son biológicamente muy exitosas en climas tropicales. La reina produce más huevos, es una. Se producen más zánganos en las colonias. Esos zánganos influyen en superioridad numérica en las zonas de congregación de zánganos donde se aparean con las reinas. Los zánganos, de acuerdo a un trabajo del doctor Orly Taylor, permanecen más tiempo en las zonas de congregación de zánganos más tarde, y eso incrementa las probabilidades de aparearse con reinas de origen europeo. Las colonias se enjambran con mucha mayor frecuencia, o se evaden. Entonces, cada una de esas colonias va a producir otras. Y aprovechan mejor las floraciones. Son abejas que pueden cambiar fácilmente de una floración a otra, y en el trópico hay una variación enorme de floraciones. En las zonas templadas donde la abeja europea se desarrolló son más monocultivos y hay menos variedad de especies. Entonces, podríamos enumerar un montón de cosas. También el comportamiento defensivo, se defienden mejor de los depredadores. Por ejemplo, las hormigas son un problema constante en una zona, en zonas tropicales, ¿no? La abeja europea se queda ahí a defender hasta que las matan las hormigas, o las matan plagas como por ejemplo los zorrillos, que van y rascan ahí la piquera, y luego las abejas se enredan en la cola del zorrillo y se las come, sapos que se las comen. En cambio, la abeja africanizada, si es constantemente molestada por estos depredadores, simplemente se evade, y al evadir al depredador aumenta sus probabilidades de reproducción. Es una de tantos factores, igual que la mayor reproducción de la reina, la mayor producción de zánganos, la migración. Las abejas europeas no tienen esos patrones de migración. Cuando yo vivía en México, trabajaba ahí, veía la migración de enjambres. En una época del año estaban en la zona de la costa y en otra época del año en el altiplano, donde había otra floración. Eso no lo hacen las europeas. Entonces están mucho más adaptadas a esas condiciones, y eso las hace biológicamente exitosas. Ahora, eso no necesariamente se transfiere a hacerlas exitosas para una apicultura productiva. Hoy día gastamos más porque tenemos que tener apiarios más aislados. Ya no pueden estar a la orilla de la carretera, junto a casas, en algunas regiones tropicales, porque causan problemas de picaduras. Entonces,
al ubicar los apiarios en sitios más remotos, pues tiene que viajar más kilómetros con el vehículo. Eso implica más gasto de gasolina, más gasto de llantas, más gasto de tiempo sentado en el vehículo y no trabajando en las abejas. Eso repercute en aumento de los costos de producción. Si usted alimenta más esas abejas para que no se le evadan en épocas de escasez, pues también eso aumenta los costos de producción. Entonces, sin duda, la apicultura con abeja africanizada es más costosa que lo que era con abeja europea. Pero eso no lo podemos cambiar, hay que adaptarnos, hay que usar equipo apropiado, hay que adaptarnos a ellas y no esperar que ellas se adapten a nosotros. Perfecto. Y con esto que el cambio climático y que la apicultura ahora está cambiando a prestar un servicio más que dedicarse a la producción de miel, también es un factor que el apicultor tiene que tener en cuenta, porque llevarlos a campos a polinizar, muchos dueños de esos campos van a no querer tener ese tipo de abeja. Por eso, digamos, Estados Unidos, cuando quiere llegar, empezó a poner barreras que no sé si tuvieron éxito o no por el tema de llegar a California y todos esos lugares. Bueno, existen ahí. El asunto es que el apicultor estadounidense que renta colonias normalmente está cambiando de reinas constantemente y cambia las reinas de las colonias más defensivas. En nuestros países de América Latina es menos frecuente el cambio de reinas. Nuestros apicultores no se preocupan tanto por eso. Y el apicultor comercial estadounidense tiende a cambiar sus reinas cada año y medio, cada 2 años máximo de todas las colonias, ¿no? Y sobre todo cambia las de colonias más defensivas, y entonces eso les ha ayudado a ellos mucho para controlar aspectos de comportamiento defensivo y sobre todo para rentar colonias, ¿no? Porque en California, para polinizar almendros se rentan más de 1.700.000 colmenas al año, que vienen de todas partes de los Estados Unidos, ¿no? Ellos tienen 2.7, 2.8 millones de colmenas en total, y tener 1.7 millones de colmenas, más de la mitad en un solo sitio. Y obviamente tienen que mover colonias que sean manejables, si no van a tener problemas de picadura los empleados de las huertas, etcétera. Perfecto. Acá hay una pregunta que, quien sabe, usted la va a entender mejor que yo, ¿sí? ¿Qué opina de la prueba de feromonas de Varroa en pie de cría? ¿Qué tanta heredibilidad podemos esperar? A ver si me repite la pregunta, ¿cuál feromona? ¿Qué opina de la prueba de feromonas de Varroa para pies de cría? ¿Y qué tanta heredibilidad podemos esperar? No sé, Marco, si No quieres, conozco la feromona de Varroa, no sé cuál es si esa. la puedes explicar, Marco, que estás en este momento en vivo, así, digamos, le aprovechamos acá al doctor para hacerle, digamos, esa pregunta. Y ahora usted nos comentó, y es muy respetable, y a todos le decimos, porque previamente a esta charla yo estuve hablando con el doctor, que él como profesional, él va a dar y va a recomendar cosas aprobadas, estudiadas, analizadas y científicamente comprobadas. Pero no puedo escapar para países donde todavía la apicultura es más artesanal y no tienen tantas reglamentaciones. Y fuera de cámara yo le dije qué opinión tenía usted sobre el ajo, digamos, macerado, y después de un producto que se utiliza de uso humano, que es el VIP, ¿sí? Que es a base de timol. ¿Qué le podemos decir a esos apicultores o sobre ese tipo de manejos que tienen ellos? Bueno, hay estudios científicos que demuestran que derivados del ajo son acaricidas, matan ácaros. Se ha probado con Varroa, las mata. El otro producto comercial que decía, que es el Big Vapor Rub, contiene mentol. El mentol también es acaricida, mata varroas, mata ácaros traqueales.
El asunto es la formulación y la dosis. ¿Cómo tener control de la formulación y la dosis? Ninguno de esos productos se ha probado de manera científica en colonias de una manera metódica y se han desarrollado. No hay productos comerciales con esos ingredientes para controlar varroa. Entonces, pues es muy difícil hacer recomendaciones de esa naturaleza, salvo decir que sí tiene un efecto, pero ahora, ¿cuánto de eso hay que dar y en qué dosis y con qué frecuencia y cómo puede afectar los productos de la colmena o cómo puede afectar la salud de las abejas? Pues no hay información sobre eso. Entonces, son temas en los que no puedo comentar más que decir que sí tienen un efecto contra los ácaros, pero que no hay formulaciones desarrolladas y aprobadas para el fin del control de varroa. Y por lo tanto no puedo recomendar nada de eso. Perfecto, doctor. Ya llevamos más de 2 horas. Muchísimas gracias. Pablo Astorga, conductor de uno de los programas principales de acá de Apicultura Sin Fronteras, también le manda un fuerte abrazo que se va a comunicar con usted. ¿Qué mensaje, para ir terminando esta magistral conferencia que tuvimos hoy, le puede dar a todos los apicultores del habla hispana que ven tanto este programa y esta plataforma? Pues que no se desanimen, la apicultura es una actividad muy bonita, que nos adaptemos a la abeja africanizada, podemos hacer crianza selectiva con ellas y que no piensen que varroa no es un problema en el trópico. Sí causa daños. El que no mate a la colonia no significa que no cause daños. Entonces hay que monitorear y si los niveles son altos hay que controlar. Y con eso termino porque ese es el tema por el cual me invitaron el día de hoy. Perfecto, doctor. No se vaya. Yo me despido del público. Después seguimos en privado un segundito más. Bueno, a todos les digo muchísimas gracias. Compartan este video. Hoy creo que el doctor, con su amabilidad, nos dejó muchos tips para ir corrigiendo, ir modificando, ir agregando a nuestra apicultura diaria. En personal mío, digamos, lo que voy a hacer es el tema de el monitoreo, lo voy a cambiar. Seguramente en próximas ediciones voy a hacer algún video o algo para demostrar y para ver, digamos, cuánto varió en el tipo de monitoreo que hacía antes. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos el domingo en el programa Ciencia y Apicultura, en el programa del martes Entre Apicultores y el jueves con otro invitado en el Mano a Mano. Que tengan muy buenas noches y espero que les haya sido de mucha utilidad la conferencia del día de hoy. Que tengan buenas noches.